Buenas noches, hermanos. Estamos otra vez reunidos y vamos a aprender. Estamos con una serie los días miércoles relacionado con los valores. La semana pasada estaba Rommel compartiendo acerca de la consideración y yo me identifiqué mucho con lo que él mencionaba, más que todo al inicio, porque yo también me di cuenta que necesitaba lentes cuando llegué a la universidad tarde y no vi nada en el pizarrón, hermano. Qué problema. Me habían tratado hasta por migraña y tomaba medicamentos y no veía, y los dolores de cabeza. Y cuando Rommel decía que él se había dado cuenta de pura coincidencia, digamos, yo dije, yo también estaba ahí. Hoy vamos a hablar de un valor o de una expresión que tal vez usted ha escuchado. Pero hace una semana yo hablaba con unos hermanos y les decía, para tratar de unificar criterios, ¿qué significa? Podríamos decir qué significa el concepto de la palabra respeto. Y podríamos coincidir todos al mismo tiempo, porque el problema de cuando uno tiene una idea o un concepto de una palabra, tal vez el otro no lo tiene igual y comenzamos a no coincidir. Y entonces ahí surgen algunas expresiones que tal vez no son las correctas. Por ejemplo, usted ha escuchado la palabra, el respeto se gana, no se exige. ¿Lo ha oído? ¿Verdad que sí? Más de alguna vez, incluso quizás yo lo he dicho, no sé. Pero a veces uno dice, o se lo han dicho, es que el respeto no lo tenés que exigir, se tiene que ganar. Y me di cuenta hoy preparando esto, hermanos, que estaba equivocado. Hay otra frase que dice, respeto tu opinión aunque esté equivocada. Suena agradable, bien humilde, ¿verdad? Pero no es nada de humilde. Respeto tu opinión aunque esté equivocada. Encontré otra, y es la última que voy a mencionar, pero tenés que respetarme porque soy tu madre. ¿Alguna vez lo han oído? ¿O alguna vez lo han dicho? ¿Verdad? Pero también los papás lo decimos, hermano, no solo las mamás. ¿Y por qué? Porque yo soy tu papá y me tenés que respetar. Ahora yo le pregunto, ¿y qué es respeto? Si le preguntáramos y nos pudiéramos poner de acuerdo en unos minutos rápido, un par de opiniones. ¿Qué creen ustedes que es respeto? ¿No? Mantener la justicia o la unidad entre las personas, ¿ok? ¿Quién más tiene el concepto así fresco de qué es respeto? Un valor moral que sirve para la convivencia. Pero en sí, ¿qué es? Si le preguntan qué es respeto, eso me recuerda a Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno, decía él, es la paz. Límites. Se van a asombrar de lo que el significado etimológico, pero no lo voy a explicar mucho, pero se van a asombrar de lo que significa. Me puse a investigar en la Biblia y me puse a investigar qué significa respeto. Es una palabra compuesta, realmente son dos palabras. Viene del latín respectus, aunque también se encuentra en el griego y en el hebreo. Pero la palabra está compuesta de dos frases. La primera de ellas, etimológicamente significa, es re, que significa atrás. Y la otra palabra es especie, que significa mirar.
O sea que la palabra respeto lo que significa es mirar atrás o volver a mirar. Interesante, ¿verdad? Pero ya van a ver por qué sí es importante. La idea es que usted, para poder respetar algo, ya vamos a ver la idea de que bíblicamente, es que usted tiene que considerar, como decía Rommel la semana pasada, tiene que detenerse y no ser solamente de una mirada general, a simple vista, rápida, una mirada rápida. Dicho de otra manera, no podemos respetar las leyes si no nos hemos destinado un tiempo para leerlo, para releerlo, para comprenderlo, para entenderlo. Esa es la idea. No podemos respetar a nuestros cónyuges si nosotros no lo sabemos valorar, y ya vamos a leer acerca de ello. Entonces, el concepto va más allá de lo que a veces nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar. Por eso es equivocado decir, me tenés que respetar porque soy tu mamá. El hijo puede decir, tú me tenés que respetar porque soy tu hijo. Es una palabra con significado doble. Pero eso es lo que significa la frase. Pero ahora vamos a leer de alguna manera, alguna forma práctica de lo que es el respeto. Y yo he clasificado como cómo practico el respeto en la familia, cómo practico el respeto en la sociedad. Pero ¿sabe cuál es el primer respeto que yo debo de aprender y de tener bien claro? Es el respeto a uno mismo. Yo le voy a invitar a que leamos, por favor, en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan. Vamos a leer en el capítulo 3 de Primera de Juan. Y el verso 2 dice así. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. La Reina Valera dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Lo primero que uno tiene que entender para poder respetar a los demás es respetar quién es uno, hermanos. Es valorar, considerar, dimensionar qué es lo que somos ahora. Y el apóstol Juan lo dice de una manera bien sencilla pero directa. Hijitos, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Y eso qué implicaciones tiene? El domingo escuchábamos lo que Pablo pensaba acerca de qué significa ahora somos hijos de Dios. El que robaba, ya no robe. El que se comportaba de una manera incorrecta, corríjase. Quítese de ustedes toda gritería, decía el apóstol. Compórtense de una manera diferente, porque ya no son igual que los demás. Ahora somos hijos de Dios. Si eso no lo consideramos, no lo valoramos, no lo atesoramos, no lo comprendemos, no lo entendemos, no está a nuestro alcance en el momento día a día, difícilmente nos vamos a respetar a nosotros mismos. ¿Y por qué digo a nosotros mismos antes que a los demás? Porque usted no puede dar algo que no tiene, que no ha experimentado.
Hay un ejemplo en la Biblia de alguien que no se respetó a sí mismo y no respetó en consecuencia a los demás. Hay varios ejemplos en la Biblia. El primero de ellos me recordaba el tema de por qué Caín mató a Abel y por qué no fue agradable la ofrenda de Caín a Dios. Y mucha gente dice, pero es que fíjense que el problema era que era una ofrenda de la tierra. Y nosotros entendemos que Abel sacrificó un cordero y lo hacemos bien espiritual. Pero unos años después Dios les dice que las primicias y los primeros ofrendas que iban a dar eran de la tierra, hermanos. Entonces, ¿se contradice Dios o cambió de opinión? Dios no cambia de opinión. Si usted se fija, claramente dice que Dios ve primero a Caín y a su ofrenda. Eso es lo que dice la Biblia. Primero ve a la persona. ¿Y por qué causa lo mató? Dice Juan ahí en la misma primera carta. Porque sus obras eran malas. O sea, Dios rechaza la ofrenda de Caín simple y sencillamente porque su actitud y lo que él hacía no era correcto. Pero veamos un ejemplo más cercano, Lucas capítulo 15. Esta es la historia del que nosotros conocemos como el hijo pródigo, que es otra palabra que deberíamos de investigar, ¿verdad? ¿Qué significa? Lucas capítulo 15. Y en Lucas capítulo 15, en el verso 11, el Señor les dice a los que estaban escuchando. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país, y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Aquí vemos la historia de un joven que tuvo que ver 2 veces al papá. La primera de ellas lo vio sin respeto, lo vio superficialmente. ¿Qué es lo que él lo veía? ¿Cómo lo vio? Como la fuente de dinero, como alguien que se limitaba únicamente a sostenerlo. Y él quería ese dinero. Y por lo tanto llega un día y le dice, Padre, antes de que te mueras quiero que me repartas la herencia. Y simplemente lo exige. Para los judíos eso era una falta de respeto. Pero no porque, el hijo lo que está pidiendo. No. Era simplemente porque ellos tenían un orden. Y las herencias se dan de esa manera, hermano. No se exigen. Dicho sea de paso. Usted no puede llegar donde un papá a decirle, mira, repartime los bienes que me corresponden, porque las herencias son regalos. Y haciendo el comercial para los hermanos que son abogados, si usted no ha hecho su testamento, no ha hecho ya su herencia, el consejo es que lo haga.
¿Y ahora cuántos problemas se generan cuando una persona fallece y no deja un testamento? Cerrando el paréntesis, el hijo viene y dice, dame la parte que me corresponde. Pero como él no está respetando, él no puede respetarse a sí mismo, obviamente no puede respetar a los demás. Y como él no se respeta, no se valora quién es él. No valora la posición que él tiene. No valora todo lo que tiene en casa. No valora cómo lo han tratado, que nunca le ha hecho falta nada. ¿Sabe qué es lo que él está pensando? Es únicamente en la parte económica. Cuando uno se olvida de quién es uno, hermanos, va a tratar a los demás como uno tiene el concepto. Y si ese concepto es materialista, así va a tratar a las demás personas. Tal vez las personas van a anhelar otro tipo de trato de esa persona. Pero él va a dar lo que él tiene, como él se ve a sí mismo, como él se valora. Estaba hablando hoy con un joven, un compañero de trabajo en otra oficina. Y en la conversación yo le decía a él, mira, gracias a Dios, porque me preguntó cómo estaba de salud. Y le digo, bien, le digo, gracias al Señor. Sí, es que recuerdo que tú siempre decís que gracias a Dios. Yo no creo eso, yo creo que como soy ateo, un joven como de unos 28 años. Ah, tú eres ateo, le digo, ¿sí? ¿A quién le das gracias tú por una puesta de sol hermosa? Le digo. Me dijo, yo leí la Biblia en su tiempo y me la aprendí, pero me cuesta creerme. No creo en Dios. ¿Sabe qué es el problema de no creer en Dios? Que ese es nuestro modelo a seguir. Si yo no respeto a Dios, si no valoro su palabra, si no valoro sus enseñanzas, si no valoro quién es Él, no voy a respetar a nadie, ni siquiera a mí mismo. La pregunta es, ahora somos hijos de Dios, ¿cómo nos tratamos, hermanos? ¿Cómo nos vemos? Yo le digo una cosa, como hijo de Dios y veo la imagen de alguien como yo era antes, realmente me da tristeza y me avergüenzo y me hace valorar más lo que ahora tengo. Todavía no somos perfectos, hermanos. No se ha manifestado, dice Juan, lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Tenemos una promesa. La pregunta es, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? Este muchacho dice que reúne al padre y le dice, divide la plata, la herencia. Y se va y la malgasta totalmente. ¿Cómo se veía él a sí mismo? ¿Cómo lo veían los demás? Se irrespetaba a sí mismo, no se valoraba. Nosotros debemos de aprender a valorarnos y a respetarnos. Eso significa la palabra. Significa a vernos detalladamente quiénes somos, hermanos. ¿Cómo somos? ¿Por qué somos así? Tenemos esperanza. Tenemos tantas cosas en Cristo. Efesios capítulo 1, que hemos estado estudiando el libro durante varias semanas, ¿qué dice? Que nosotros hemos sido sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que en Cristo tenemos el perdón de pecados. Que en Cristo ahora nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Que en Cristo, y repite una y otra vez, en Cristo ustedes tienen esto, tienen lo otro, tienen aquí. Si nosotros recordamos permanentemente qué tenemos ahora en Cristo, vamos a aprender a respetarnos, hermano.
vamos a aprender a valorarnos. Olvidar lo que somos es olvidar el valor que tenemos. Si usted aprende a valorarse a sí mismo, entonces le va a ser más fácil valorar a los demás. Y vamos a leer algunos ejemplos que encontramos en la Escritura. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud, por ejemplo, con nuestras esposas y nuestros esposos? Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo está hablando acerca del matrimonio. Perdón, capítulo 5. Después vamos a leer acerca del respeto con los hijos. Dice el último versículo: esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y la esposa debe respetar a su marido. Y aquí es donde alguien va a decir, ¿ya ves? El respeto es solamente de la mujer para el hombre. No, hermanos. La valoración no es solamente de la mujer para el hombre. Es que lo que ha venido enseñando en la Escritura es toda una enseñanza que se compara como a Cristo y la iglesia. Y el apóstol Pablo está enseñando y dice, como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Quien cambia de rol en el matrimonio, hermanos, no es la mujer, es el hombre. El hombre está sometido mientras está soltero bajo la autoridad de los padres. Y la mujer también. Pero cuando el hombre sale de la casa del papá y se une a su mujer, se supone que la autoridad, como está descrita en la Escritura, está en la cabeza del hogar, que es el hombre. O sea que la mujer, de acuerdo a lo que enseña el apóstol, tiene un sometimiento, aunque el sometimiento es mutuo, como enseña el escritor. Pero ya va a ver lo que le quiero transmitir. Una mujer a la que se le demanda que respete a su marido, si tiene un marido que la ama como Cristo amó a la iglesia, hermanos, que da su vida por ella, que la sustenta y que la cuida, que le da todo lo que necesita, que le da el amor, la ternura, la asistencia, que cuando tiene necesidad siempre está disponible, que cuando tiene algún problema, alguna dificultad, ahí está para cuidarla, para sustentarla. Si la ama como Cristo amó a la iglesia, ¿usted cree que a esa mujer le va a costar respetar a su marido? ¿Y qué es lo que hablábamos de respetar? Respetar no es rebajarse, hermanos, es valorar. Prácticamente estaba leyendo, por eso le decía que en la parte bíblica me llamó la atención y lo escribí acá, porque me llamó bastante lo que significa la palabra respeto. La palabra en el Nuevo Testamento viene de phobos. Y sabe que esa palabra es la que viene, o de donde se desprende la palabra fobias. ¿Qué es fobia, hermano? Es un miedo. Si solo nos quedáramos con la palabra miedo, estaríamos bastante mal, porque sería temor. Pero gracias a Dios, estaba leyendo que la palabra significa
quedar asombrado por algo. El miedo nos puede causar un asombro, pero no solamente el miedo. Nosotros hemos asociado todo el tiempo la fobia con miedo malo, como algo asombroso que nos causa temor. Algunos tienen temor a las cucarachas. Y ahí hay algún dicho famoso que dice, todo hombre es valiente hasta que la cuca huela. Sí, sí. Pero ¿sabe una cosa? Las fobias no solo tienen que ver con las cosas malas. La fobia tiene que ver con lo que provoca en nosotros, que es la calidad de asombro. Una mujer que tiene un marido, hermanos, que la trata como Cristo trata a la iglesia, esa mujer tiene que estar asombrada. Y no le cuesta. No le cuesta respetar a su marido. ¿Usted cree que el hombre tiene necesidad de decir, me tenés que respetar porque yo soy tu marido? ¿Qué es eso? Es ella la que tiene que asombrarse y valorar, hermano. Y viceversa. Una mujer que ama a su marido y se somete, el marido debería de valorarla. Debería de ponerla en un lugar adecuado, en el correcto lugar. Por eso le decía que respetar va más allá de no decir algo malo en contra de la persona. Más bien es poder sacar todo lo bueno que esa persona es y poder decir, lo reconozco. Reconozco el esfuerzo que haces con esto. Reconozco todo lo que dedicas, todo lo que me has ayudado. Y esa persona de verdad lo va a respetar. Pero para eso necesitamos tiempo, hermanos. ¿Y sabe qué es el gran problema que tenemos? Que no tenemos tiempo. Yo estaba leyendo acerca de la técnica del 777, yo no sé si usted lo ha escuchado, que funciona en el matrimonio. Se lo voy a recomendar. Dice, cada 7 días procuren tener una cita. Una cita solo los dos, en la que puedan pasar un tiempo, puede ser una cena, no necesitan salir fuera de la ciudad, dice, pueden quedarse en la casa, pero un tiempo solo para los dos, cada 7 días, para conversar, para hablar. Cada 7 semanas, procuren tener un tiempo libre, un fin de semana, solo los dos. Tener un tiempo puede ser un fin de semana, una noche, no necesariamente tiene que ser en un gran hotel, hermano. Compre un cupón en club, ¿va? Pues sí, le sale barato, ya sale bastante en la playa de Torola, y no sé ni a dónde es ese volado, hermano. A cada rato me salen y siempre que veo que, ay Dios, Torola me queda muy lejos de volado. No pues, es chido, la playa de Torola, ¿va? No, pues sí. Ah, está bien. No, pero cada 7 semanas. Y procuren que no más de 7 meses, aunque puede ser al año, dice el que ideó esto, traten de tener una vacación solo los dos. Una vacación. No importa si son 3 días. Traten de salir juntos. ¿Por qué? Porque usted va a comenzar a generar recuerdos. Va a comenzar a generar tiempos que le van a permanecer en la mente y en el corazón. Es la única manera en que usted va a aprender a respetarse mutuamente, a valorarse mutuamente. Respeto en el matrimonio, respetándose uno a sí mismo. Y dice el apóstol en el capítulo 6, verso 1. Hoy sí.
Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Busque por favor Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito. Y vamos a leer en el capítulo 2. Dice así. En el verso 2. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. Verso 3. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honren a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarle a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones, ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. El apóstol tanto a la iglesia en Éfeso como a Tito le da una serie de instrucciones de lo que él debe de enseñar de una manera práctica tanto a los hombres como a las mujeres, como también a los padres con los hijos, incluso con los jefes, aún los difíciles de carácter, a los que son complicados. Y el apóstol dice, tú debes de enseñar esto, Tito. Y a la iglesia en Éfeso le dice, ustedes padres, traten con respeto, valoren a sus hijos. Y ustedes hijos, valoren a sus padres, trátenlos como debe de ser. Aquí no se vale por cuánto tiempo, hermano. Mi papá falleció en el año 1991. Y le voy a decir una cosa. Todavía trato de respetarlo y honrar su nombre. ¿Sabe por qué? Porque una vez me dijo, llevas mi apellido, nunca se te olvide. Mi apellido es Mejía, hermano. No es rimbombante, pero es el apellido de mi papá. ¿Por cuánto tiempo vamos a honrar a los padres? Mientras vivamos, hermano. No mientras vivan ellos, es mientras vivamos nosotros. ¿Y sabe por qué lo quería hacer? Porque conocí a unos tíos que 40 años después de fallecido mi abuelo, todavía lo maldecían. Uno puede no respetar aún a los muertos. Y eso es terrible. Que aprendan, dice, no solamente
a ser hombres. Que le vayan al Real Madrid, si no fue mal, hermano. Que aprendan, que le vayan al innombrable, no, tampoco. No, ¿qué le estamos enseñando? A mí me gusta el deporte. Y mis hijos son súper competitivos. Me gusta el pan dulce y a mis hijos les gusta el pan dulce. Mire, Samuel, la pancita que está generando. Pero sabe una cosa, eso no es lo más importante. Mire lo que dice a Tito, lo que le dice el apóstol. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. Un padre que logra enseñar eso a sus hijos, créanme que los hijos lo van a respetar. Van a valorar lo que papá les ha enseñado en casa. Y las mujeres mayores, ¿qué deben de enseñarle a las más jóvenes? Dice, a amar a sus esposos y a sus hijos. Eso se enseña, hermano. No es a enseñar las modas. Ojalá se pueda enseñar modas. Pero el apóstol dice que enseñen a amar a sus esposos. Y volvemos al inicio. No puedo enseñar a respetar algo que yo no puedo hacer. Es aprendido. Dice el apóstol que instruyan a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Respetar no es fácil, hermano. El estándar es bien alto. Pero eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora somos hijos de Dios. ¿Usted cree que decir que uno es hijo de Dios es cualquier cosa? Pagaron un altísimo precio por nosotros. ¿Y a las autoridades, hermano? ¿Cómo debemos de tratar a las autoridades? Leamos Romanos capítulo 13. Dice el apóstol a la iglesia en Roma. Verso 6. Por esas mismas razones también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Que me encanta esta traducción, por eso la estoy leyendo, hermano. Me encanta. Pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda. Y den respeto y honra a los que están en autoridad. Y el apóstol dice, porque no hay ninguna autoridad, dice en Reina Valera, que haya sido puesta que no sea por Dios. Eso involucra, hermanos, a todo tipo de autoridad, no solamente a los de gobierno. La autoridad en la iglesia, la autoridad en el hogar, la autoridad en la calle, la autoridad en su trabajo. Todas las autoridades es un diseño que Dios ha establecido. Y todos los que están en autoridad o hemos estado en autoridad vamos a dar cuenta de cómo actuamos con la autoridad que Dios nos confió. Dice la Reina Valera, paguen todo, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Y deben de dar al que respeto,
Al que deben de reconocerle algo, reconózcanselo. No se queden con nada. El mejor ejemplo que he encontrado acerca de lo que es respetar la autoridad es la historia de David y Saúl en la cueva. Dice que se habían encerrado en la cueva. David andaba huyendo porque Saúl lo quería matar. Y entonces llega Saúl y se duerme adentro de la cueva. ¿Y qué es lo que dicen los valientes de David? Bendito sea Jehová, hoy es el día. Dios te lo puso en la mano. ¿Y sabe lo que hace David? Dios me libre de hacerle algo al ungido de Jehová. ¿Por qué? Él es el rey y Dios lo ungió. Eso es respeto, hermano. Es respetar la autoridad. Pero es que es malo. No es mi problema. Mire, eso de que es que la democracia, es el poder democrático del pueblo. Eso no es así, hermano. Dios es el que tiene todos sus planes. No hay que ufanarnos ni tomar el lugar que a nosotros no nos corresponde. David lo tenía muy claro. Y David dijo, no, yo voy a respetar lo que Dios permitió. En los años 60, mientras Martin Luther King estaba tratando de sacar adelante los derechos civiles, había otro personaje que también luchaba por los derechos civiles, que era de otra religión. Malcolm X. Malcolm, el nombre X porque como un esclavo no tenía apellido, él lo había escogido. Solo que él tenía un portal en la mezquita donde él se reunía y él decía, el cristianismo te empobrece y te hace esclavo. El Islam te hace libre, aunque sea por las armas. Era diferente el mensaje. Hermanos, tenemos que aprender a respetarnos. Tenemos que aprender a reconocer lo que somos ahora. Que nos va a costar, pero Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y tenemos un modelo que poder compartir con los demás. Y en primer lugar con nuestras propias familias. Que el Señor nos ayude para que podamos sacar y hacer cambios en nuestra nación. No importa que empecemos acá, poquitos, pero si somos diferentes, la gente se va a dar cuenta y lo va a notar. Y todo vale para poder ser un ejemplo, si es para exaltar el nombre de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra. Tal vez tan brevemente, Señor, pero que sea ella, por medio del Espíritu Santo, la que toque nuestras vidas y pueda transformarnos de manera que queramos obedecerte. Ayúdanos a aprender a respetar a los demás, Señor. Que podamos traer honra y gloria, respetarnos a nosotros mismos. Que eso glorifique tu nombre. Que podamos respetar a las autoridades, a nuestras propias familias, a nuestros hijos. Que seamos diferentes. No porque sean valores humanos, sino porque son valores que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén.